Padre Celestial, tu palabra dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y lo que nosotros tal vez no pedimos bien, Él, por su gran misericordia, lo traduce de tal manera que la oración a ti te agrade. Por eso en esta hora suplicamos para que tu Espíritu Santo traduzca estas palabras de tal manera que tú nos escuches y derrames tu bendición sobre nosotros. Hoy hemos venido reconociéndote a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Nos hemos presentado para adorar a la deidad y para tributarle honor, homenaje, honra y gloria. Y anhelamos que este acto no solo traiga eso para ti, sino que traiga también gozo y alegría en nuestro corazón. Amén. Que podamos ante tu presencia sentirnos recibidos y aceptados por tu gracia. Amén. Y al mismo tiempo santificados por tu grande amor y por tu divina justicia. Rogamos para que tu presencia aquí santifique este lugar, pero sobre todo nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que comience el año, su servidor los invita a hacer del mes de enero el mes de las primicias. Esto consiste en entregarle a Dios el primer salario del año que recibimos, o la primera paga por un negocio que hagamos, o la primera bendición que recibimos en concepto de dinero. A primera vista pareciera que el enfoque es solo monetario, pero no. El enfoque es de prioridades, de consagración y de gloria a nuestro Dios. Las primicias no revelan cuánto tenemos, revelan a quién ponemos primero. En este tiempo solemne, cuando el mundo vive para sí mismo, Dios está llamando a un pueblo que le diga con hechos: Señor, tú eres primero. Por eso hoy hablaremos de las primicias, no solo como un acto financiero, sino que, como dice ahí, como una señal de consagración para el tiempo del fin. Pero, ¿qué son las primicias según la Biblia? Abramos Éxodo capítulo 23, versículo 19 para verlo. Éxodo 23, versículo 19. La Escritura dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Aquí, hermanos y hermanas, hay dos mandatos. Uno relacionado con la adoración y dedicación a Dios, y otro relacionado con la separación de las prácticas paganas. Vamos a circunscribirnos al primero, es decir, las primicias. Las primicias eran ofrecer a Dios lo mejor de la cosecha, particularmente lo primero que la tierra produce cuando empieza la temporada de cosecha. Era de ofrecerle a Dios lo mejor de ello, no lo defectuoso, no lo que sobraba. Era entregado antes de usar el resto. Y era una forma de reconocer que todo proviene de Dios y de agradecerle por su provisión. Israel no esperaba ver si el año sería bueno. Israel no esperaba ver
si alcanzaba. Israel no esperaba ver si sobraba. Era primero Dios y después todo lo demás. Cuando un agricultor llevaba las primicias, todavía no tenía garantía del resto. Todavía podía perder la cosecha. Todavía dependía del cielo. Pero decía con su acción: Dios es primero, pase lo que pase. Israel, hermanos y hermanas, no adoraba con palabras solamente, sino con prioridades. Para ellos, las primicias estaban basadas en un principio espiritual, y es el que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Dice así la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí tenemos, mis hermanos, el principio de honrar a Dios por medio de las primicias. La palabra hebrea kaved, de la cual se ha traducido honrar, significa dar honor, tratar como digno de gloria. En otras palabras, honrar a Dios, mis hermanos, no es solo cantar o hablar bien de Él, es reconocerlo como dueño absoluto de todo. Amén, hermanos. Y eso trae bendición. Pero noten el orden del versículo. Primero está la honra y luego viene la provisión. Esto nos dice, hermanos, que la verdadera prosperidad comienza cuando Dios ocupa el primer lugar. La bendición no es el objetivo, sino que lo es Dios. La abundancia, según el versículo o los versículos, es consecuencia de una vida rendida a Él. Vivimos en un mundo donde se nos enseña a asegurar primero lo nuestro, y si sobra algo, entonces pensar en Dios. Pero la Biblia invierte completamente ese orden. Honrar a Dios con los bienes es reconocerlo como dueño, no como socio. Yo me recuerdo cuando daba campañas evangelísticas, cuando estaba joven, había un tema en el temario que nos daban para predicar que se llamaba En sociedad con Dios. Y me recuerdo que yo presentaba ese tema, donde Dios es el socio. ¿Socio de qué? ¿Acaso yo soy dueño de algo? Oh, hermanos y hermanas, honrar a Dios es reconocerlo como dueño, no como socio. Es ponerlo primero, no al final. Eso se hace, hermanos, antes del consumo personal, antes de saber cuánto quedará. No damos, mis hermanos, para que Dios nos bendiga. Damos porque Dios es digno de toda honra. El que da los diezmos y ofrendas para que Dios lo bendiga está equivocado. No damos para que Dios nos bendiga. Damos porque Dios es digno de toda honra. Amén. Eso, hermanos y hermanas, es un acto de fe.
Un acto de fe, dice aquí, que trae recompensa, pues dice que tus graneros serán, ¿qué cosa? Llenos con abundancia. Pero no entienda usted esa frase como una promesa de lujo egoísta, sino de suficiencia, de estabilidad y de cuidado divino. En el contexto agrícola, graneros llenos es igual a seguridad, sustento continuo, no escasez ni ansiedad por el mañana. En el contexto agrícola, graneros llenos es el cumplimiento de lo que dijo Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego ¿qué? Las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos y hermanas, esto no es evangelio de prosperidad, porque el enemigo rápido le pone al adventista eso cuando se trata de un mensaje de estos. Esto no es evangelio de prosperidad, ni tampoco esto es manipulación divina. Hermanos y hermanas, ni tampoco es garantía de riqueza inmediata. Esto que estoy predicando es un llamado a la confianza, a la mayordomía y a la prioridad espiritual. Los versículos de Proverbios 3, 9 y 10, hermanos, enseñan que Dios es el dueño. Nosotros somos, ¿qué cosa? Mayordomos. Estos versículos enseñan que la verdadera abundancia fluye de una vida que honra a Dios primero. Hermanos, cuando Dios ocupa el primer lugar, Él se encarga de todo lo demás, ¿sí o no? Mire lo que dice el don de profecía. Además del diezmo, el Señor, ¿qué cosa exige? Las primicias de todas nuestras ganancias. Se las ha reservado a fin de que su obra en la tierra pueda ser sostenida ampliamente. Si todos los que profesan ser hijos de Dios, tanto ancianos como jóvenes, cumpliesen su deber, no habría escasez en la tesorería. Si todos pagasen fielmente el diezmo y dedicasen a Dios las primicias de sus ganancias, habría abundante provisión de recursos para la obra. Pero la ley de Dios no es respetada ni obedecida, y esto ha ocasionado una necesidad apremiante. Joya los testimonios, tomo 3, página 35. Quiero llamar su atención a la frase que dice, en el contexto de las primicias, que la ley de Dios no es respetada ni obedecida. Así que dar las primicias es ley de Dios, que no está siendo respetada ni obedecida. Su servidor tiene 42 años de ser adventista y es la primera vez en la vida que estoy predicando un tema de las primicias. Por la gracia de Dios, tengo como unos 3 años, quizá 4, no estoy seguro, de venir haciendo del mes de enero el mes de las primicias, porque un pastor que lo invité aquí, de la conferencia por cierto, pero que no tiene prejuicios con el sostén propio, nos dio un tema de mayordomía por la tarde y tocó este punto. Nunca había escuchado en mi vida de adventista un tema de esos, y me pareció que un pastor de la conferencia trajera este tema, porque jamás de parte de la conferencia recibí una instrucción para predicar sobre esto. Y por lo que le escuché a él hice mi decisión. Pero ahora, 42 años de haber aceptado este mensaje adventista, después
es que Dios me ha impresionado para hablar de esto, porque no me había dado cuenta que esto de las primicias es una ley de Dios que no es respetada ni obedecida. De manera, hermanos y hermanas, que aquí estamos tratando con algo muy delicado, con algo muy serio. Y como nosotros somos una iglesia de verdad presente, esta verdad no la podemos ignorar. Y si pensamos que ya es mucho pedir, porque suficiente es con que devolvamos el diezmo, vean lo que sigue diciendo el don de profecía. Así como recibimos continuamente las bendiciones de Dios, así debemos dar constantemente. Cuando el benefactor celestial deje de darnos, solo entonces se nos podrá disculpar, porque no tendremos nada para compartir. Wow. Voy a leer otra vez esta parte. Cuando el benefactor celestial deje de darnos, solo entonces se nos podrá disculpar, porque no tendremos nada para compartir. ¿Se puede oír el amén del pueblo de Dios? Hermanos, le pregunto, ¿ha dejado Dios de darle a usted? A ver, ¿a quién ha dejado Dios de darle aquí? Para reclamarle a Él. Mire lo que sigue diciendo. Dios nunca nos ha dejado sin darnos evidencia de su amor, porque siempre nos ha rodeado de beneficios. ¿Podemos decir amén? Solamente, dice, cuando deseemos que el Padre Infinito cese de proporcionarnos sus dones, solamente entonces podremos exclamar con impaciencia: ¿tendremos que dar siempre? No solo, dice, deberíamos devolver siempre nuestros diezmos que Él reclama como suyos, sino además llevar un tributo a su tesorería como una ofrenda de gratitud. Llevemos a nuestro Creador rebosante de gozo. ¿Qué cosa, hermanos? Las primicias de su magnificencia, nuestras posesiones más escogidas y nuestro servicio mejor y más piadoso. Interesante, hermanos. Consejos sobre la homilía cristiana, página 20, está esto. Interesante lo que hemos leído, porque de acuerdo con estas citas inspiradas, bien puede decirse que solo si ya nos cansamos que Dios nos bendiga, nos cansemos de dar o estar oyendo la invitación a dar. Voy a repetirlo. Solo si ya nos cansamos de que Dios nos bendiga, podemos cansarnos de dar o de oír la invitación a dar. Mira lo que sigue diciendo. ¿Queréis aseguraros vuestras propiedades? Colocadlas en las manos que llevan las marcas de los clavos de la crucifixión. Retenedlo todo en vuestra posesión y será para vuestra pérdida eterna. Dadlo a Dios y a partir de ese momento llevará su marca. Quedará sellado con su inmutabilidad. ¿Queréis gozar de vuestros bienes? Entonces utilizadlos para bendecir a los que sufren. ¿Queréis aumentar vuestras posesiones? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es el mosto? La palabra mosto en la Biblia se refiere al jugo de uva recién exprimido, antes de la fermentación completa. Es el producto natural de la cosecha, recién salido del lagar.
¿Qué es el lagar? Este era el lagar. Una superficie superior en forma de círculo, amplia y poco profunda, tallada en piedra, más o menos de 4 metros de ancho y 60 centímetros de profundidad, y otra inferior, más profunda, para contener el mosto. El proceso era este: se recogían las uvas, se colocaban en el lagar superior y se pisaban repetidamente con los pies descalzos. Y el mosto entonces corría por el canal a la superficie inferior y luego se almacenaba en vasijas. Pero el mosto era símbolo de gozo, bendición, vida abundante. No solamente era símbolo de provisión material, era símbolo de alegría en el alma, paz y satisfacción interior. De manera que cuando la Biblia dice: y tus lagares rebosarán de mosto, Dios está prometiendo plenitud, no solo supervivencia. Lo primero entregado a Dios consagra todo lo demás. Amén. Amén. Mire cómo lo dice Pablo en Romanos 11, 16. Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hermanos y hermanas, vean una vez más el principio espiritual de las primicias que se encuentra en este versículo. Pablo usa aquí un lenguaje del Antiguo Testamento. Las primicias representan, dice Pablo, el origen consagrado. Y en el contexto del cual él está hablando, son los patriarcas y el pacto. Dios apartó el inicio y esto determinó el destino del todo. Es lo que Pablo está diciendo. Hermanos y hermanas, la santidad no nace en la masa. ¿Fluye desde dónde? A ver si lo lee. ¿Desde dónde fluye? Fluye desde las primicias. Y cuando el origen es santo, dice Pablo, el proceso puede ser redimido. Cuando Dios es primero, hermanos, Él cuida el resto. Cuando se consagra lo primero, Dios santifica lo demás. Amén. Y para Dios era tan importante esto que lo entendiéramos, que lo recalca vez tras vez en la Biblia. Vamos a mirar dos relatos más. Números 15, 17 al 21. Números 15, 17 al 21. Dice así: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra,
ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Hermanos y hermanas, aquí está hablando de las primicias de la masa. ¿Qué son las primicias de la masa? La masa es la harina amasada, el pan diario, el sustento básico. No se trata del grano sin procesar como en Éxodo 23:19, que ya leímos, sino se trata del alimento ya preparado para consumo. ¿Cuál es el principio espiritual que nos está diciendo aquí el Señor? Que Dios no pide las sobras, sino que pide la primera porción de lo que sostiene la vida diaria. Yo me imagino a la mujer preparando la masa y luego haciendo el pan. Y el primer pan decía, este pan no nos lo vamos a comer, porque este pan es para Dios. Oh, hermanos, qué mensaje el del Señor aquí. Que de tu sustento apartes primero para Dios y después de lo que te queda, come. Ya ustedes conocen la historia de Elías y aquella viuda. ¿Qué le dijo Elías a la viuda? Que le diera de comer. ¿Y qué le dijo la viuda? Lo que tengo solo es, le dijo, para que mi hijo y yo comamos y después nos muramos. ¿Y qué dijo Elías? Dame a mí primero. ¿Fue probada la mujer, sí o no? Fue probada. Y la mujer le dio primero a Elías. ¿Y qué pasó después, hermanos? Dios proveyó para el resto. Porque cuando una mujer o un hombre pone a Dios primero, Dios se encarga de lo demás. Oh, hermanos y hermanas, Dios dice, del pan ya hecho, de la masa, de la primicia de la masa, de allí aparta una porción para mí. Y dice Dios que esto va a ser por cuánto tiempo, hermanos, esto de las primicias. Allí dice, por vuestras, ¿qué cosa? Generaciones. En otras palabras, Dios estableció ese principio como ley perpetua. Y con esto Él evitó que la prosperidad produjera olvido espiritual. Y formó con eso una cultura de gratitud y de mayordomía. Esto nos dice, mis hermanos, que la fe bíblica se transmite más por práctica que por palabras. Veamos otro pasaje, Deuteronomio 26, 1 al 10. Deuteronomio 26, 1 al 10. Deuteronomio 26, 1 al 10 dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere.
para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Hermanos y hermanas, aquí se ve que las primicias no se dan para obtener la bendición, sino porque la bendición ya fue recibida. La obediencia, hermanos, aquí nace de la gratitud y no del interés. El pueblo no daba porque tenía mucho. El pueblo daba porque Dios lo había salvado. Tenía que el pueblo, a la hora de entregar la primicia, decir de dónde Dios lo había sacado, de qué esclavitud Dios lo había liberado, y cómo ahora, como gratitud de esa salvación tan grande, debía entregar la primicia. Deuteronomio, hermanos 26, 1 al 10 que acabamos de leer, nos enseña que la verdadera adoración recuerda de dónde nos sacó Dios. Este pasaje nos enseña que la gratitud se expresa entregando lo primero y lo mejor. Este pasaje nos enseña que la ofrenda es una confesión viva de fidelidad divina. En resumen, hermanos, quien olvida su redención pierde el gozo de su adoración. Por eso se nos exhorta a que demos con alegría, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Y el don de profecía, mire lo que dice: Dios quiere que el ejercicio de la benevolencia sea puramente voluntario, no recurriendo siquiera a apelaciones elocuentes para estimular la generosidad. Mire qué cosa. Nosotros, antes de recoger los diezmos y ofrendas, aquí el anciano tiene una cápsula de llamado a la fidelidad. Pero dice que nosotros no deberíamos ni siquiera dar, porque depende cómo nos lo pidan, depende cómo nos apelen. No, aquí está diciendo, hermanos, que debe ser voluntario, no recurriendo siquiera a apelaciones elocuentes para estimularnos, porque Dios dice ¿qué cosa? Ama al dador alegre. Hermanos, a Dios, dice, no le agrada tener reabastecida su tesorería con recursos que se han dado en forma forzada. Los corazones leales de su pueblo, al regocijarse en la verdad salvadora para este tiempo, mediante el amor y la gratitud a Él por esta preciosa luz, desearán ansiosamente ayudar con sus medios para enviar la verdad a otros.
Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 453. Hermanos y hermanas, Dios quiere hijos generosos como Él. Dios quiere hijos que imiten su carácter. Y el carácter de Dios es de generosidad, de dar con amor y por amor, y lo da con alegría. Y lo mismo Dios espera de nosotros. Voy a seguir poniendo citas del espíritu de profecía, porque yo he leído cosas haciendo este sermón que me han hecho reflexionar, y yo no quiero que ustedes sigan pecando, hermanos, en esto. Somos una iglesia de verdad presente y nos gusta la verdad, y nos gusta que nos prediquen la verdad. No nos gusta que nos engañen. Y cuando se trata de mayordomía, no se nos había dicho toda la verdad, o nada más se nos había enfatizado una parte de la verdad. Pero mire lo que sigue diciendo el don de profecía. Cada persona debe llevar con liberalidad los diezmos y las ofrendas a la tesorería del Señor. ¿Y lo debe hacer de qué manera? Con buena voluntad y con gozo, porque al hacerlo así, ¿qué recibe? Una bendición. ¿No tiene el Señor derecho a exigir esto de nosotros? Hermanos, ¿podemos decir nosotros amén a esta pregunta? ¿No tiene el Señor derecho a exigir esto de nosotros? ¿No dio acaso su Hijo unigénito porque nos amaba y deseaba salvarnos de la muerte? ¿Podemos decir amén a esta otra pregunta? Entonces viene la otra pregunta. ¿Y no habrán de afluir a su tesorería nuestras ofrendas de agradecimiento para promover su reino en la tierra? ¿Podemos decir amén también a esta pregunta? Puesto que Dios, dice, es el dueño de todos nuestros bienes, ¿no habrá de impulsarnos la gratitud a Él a presentarle ofrendas voluntarias y de agradecimiento en prueba de que lo reconocemos dueño de nuestra alma, cuerpo, espíritu y propiedad? Amén, hermanos. Dios, dice, pone su mano sobre todas las posesiones del hombre, diciendo: yo soy el dueño del universo y estos bienes son míos. Wow. Dios dice de tu casa: esta casa es mía. Dios dice de tu carro: este carro es mío. Dios dice de tu parcela o terreno: esta parcela o terreno es mío. Dice, Dios pone su mano sobre todas las posesiones del hombre y dice: yo soy el dueño del universo y estos bienes son míos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Algunos están tristes porque ya no son dueños de nada. Nunca hemos sido dueños de nada, hermanos. Nunca hemos sido dueños de nada. Hoy los testimonios, tomo 3, página 37 a la 38. Mire lo que sigue diciendo. De todos nuestros ingresos debemos separar en primer lugar lo que pertenece a Dios. En el sistema de benevolencia prescrito para los judíos, se requería que estos llevasen al Señor las primicias de todas las dádivas que Él les había hecho. ¿Cuánto, dice, ha cambiado esto en nuestros días? Los requerimientos y los derechos de nuestro Señor, si es que reciben atención alguna, se dejan para el final. Sin embargo, nuestra obra necesita hoy 10 veces más recursos económicos que en la época de los judíos.
Si la ley requería diezmos y ofrendas hace miles de años, ¿cuánto más esenciales son estos ahora? Si en la economía judía los ricos y los pobres debían dar sumas que estaban en proporción con lo que poseían, es doblemente esencial que se haga esto ahora. En otras palabras, las primicias no eran para los judíos. Las primicias no eran solo para el pueblo de Israel. Los diezmos y las primicias o las ofrendas también son para el pueblo de Dios ahora. Sigue diciendo, las contribuciones exigidas a los hebreos para propósitos religiosos y caritativos alcanzaban ampliamente a la cuarta parte de sus entradas. Podría esperarse que tan pesada imposición sobre los recursos del pueblo los redujera a la pobreza. Sin embargo, por el contrario, la fiel observancia de estas reglas era una de las condiciones de su prosperidad. Voy para atrás para enfatizar esta parte que está en ese otro color. ¿De cuánto, o mejor dicho, cuánto de sus entradas tenía que darle el pueblo de Israel de regreso a Dios? ¿Cuánto? La cuarta parte. ¿Cuánto es la cuarta parte de un 100? 25. O sea, hermanos y hermanas, el pueblo de Israel debía dar el 25% de sus entradas. Eso incluía el diezmo para los levitas. Eso incluía el segundo diezmo, que era para las fiestas y para gozarse. Y eso incluía el tercer diezmo que se daba cada tercer año para los pobres y las viudas. Prorrateando el tercer diezmo es un 25%. La cuarta parte de las entradas. Y cualquiera podría decir que eso era una imposición pesada y que eso los iba a reducir a la pobreza. Sin embargo, dice al contrario, la fiel observancia de esas reglas era una de las condiciones de su prosperidad. A condición de su obediencia, Dios les hizo esta promesa: increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo abortará. Y toda la gente os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así está escrito en Consejos para la obra de la escuela sabática. La cuarta parte de sus entradas. Y yo pensaba que con darle el diezmo ya era suficiente. Con devolverle el diezmo yo pensaba de que, wow, qué fiel soy. Y pienso que si me piden el otro 15%, no, me voy a quedar pobre, ¿cómo le voy a hacer? Porque no he entendido cómo Dios trabaja. Hermanos, Dios prueba a sus hijos. Dios nos prueba. Dios dice: aquí te entrego $3,000. Aquí te entrego $2,000. Pero esos $3,000 o $2,000 son una prueba para nosotros. Son una prueba. Porque Dios queda esperando a ver si vamos a reconocerlo a Él como el dueño de todo. Y le vamos a entregar no solo el diezmo, sino una ofrenda generosa, que equivalga a otro segundo diezmo o a otro 15% más. Dios se queda esperando a ver hasta dónde somos de generosos. Pero cuando Dios ve que no lo reconocemos como el dueño de todo, no dándole ni siquiera el diezmo, mucho menos la ofrenda, Dios dice:
te di $2,000 y de eso una parte era mía, pero eres tan ladrón que te quedaste con lo que era mío. Qué pesado se oye, pastor. Es la verdad, hermanos. Es la verdad. Mire cómo sigue hablando el don de profecía. Dios no quiere menos de nosotros de lo que exigía su pueblo de la antigüedad. Los dones que nos da no son menores, sino mayores que los que ofrecía al Israel antiguo. Su servicio requiere recursos económicos y siempre los necesitará. La gran obra misionera en favor de la salvación de las almas debe seguir avanzando. Mediante el diezmo, los donativos y las ofrendas, Dios ha establecido una amplia provisión para su obra. Dios ha puesto su mano sobre todas las cosas, tanto en los hombres como en sus posesiones, porque todo le pertenece. Él dice: soy el dueño del mundo, el universo es mío y requiero que consagréis a mi servicio, ¿qué cosa? Las primicias de todo lo que he puesto en vuestras manos mediante mi bendición. La palabra de Dios declara: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Él exige este tributo como una señal de nuestra lealtad. Pero me llamó la atención esta parte, que voy para atrás. Donde dice que los dones que nos da a nosotros hoy no son menores, sino mayores que los que ofrecía al Israel antiguo. O sea, ¿a quién bendice Dios más? ¿A los del Israel antiguo o a los del Israel moderno? A nosotros. Dice que lo que el Señor nos da es mayor que lo que le ofreció al Israel antiguo. Y por lo tanto, hermanos, Dios dice: soy el dueño de todo y requiero que me consagres a mi servicio las primicias de todo lo que te he dado. Hermanos, me llama la atención esta parte que está aquí abajo. Él exige este tributo como una señal de nuestra, ¿qué cosa? Lealtad. Y esta exigencia es tan delicada que Dios la considera un robo como el de Acán, cuando no le damos al Señor las primicias. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Acán? No la vamos a leer por falta de tiempo, pero la Biblia dice en Josué capítulo 7 que este israelita, Acán, desobedeció la orden de Dios de no tomar nada del botín de la ciudad maldita de Jericó. Pero él robó un manto de oro, un manto babilónico, y un lingote de oro. Hermanos, él robó algo que era de Dios. Y eso trajo una derrota para Israel y la pérdida de vidas y también la ira de Dios. Cuando fueron a combatir a Ai, el pueblo de Israel fue derrotado. Y Josué se arrodilló y le dijo: Señor, ¿por qué hemos recibido esta derrota? ¿Por qué hemos quedado avergonzados? Y Dios le dijo a Josué: levántate. Levántate y revisa, porque hay pecado en el campamento. Hay uno aquí que ha tomado lo que es mío. Jericó y todo lo que estaba aquí, yo dije que no lo tocaran. Solo a Rahab dejaran viva,
Todo lo demás sería quemado, porque todo era como primicia para mí. Estoy parafraseando. Levántate y averigua quién es el Acán que hay aquí, o quién es el que ha robado esto. Y hermanos, Acán sabía que Dios estaba investigando. Se estaba llevando a cabo un juicio investigador allí. Pero Acán no confesaba. Acán miraba que iban llamando familia por familia, tribu por tribu. Y era para haber dicho: yo soy el que me he robado la primicia. Pero no. Se mantuvo con aquello guardado hasta que llegó el momento de su familia. Y ahí le dijo Josué: dale gloria a Dios, hijo mío, le dijo, y declárame lo que has hecho. Y entonces Acán dijo: sí, yo lo tengo. Yo tengo el manto babilónico y el lingote de oro. Y hermanos, ¿cuál fue el final de Acán y su familia? Murieron apedreados en el valle de Acor, enseñando eso, lo grave que es apropiarse de lo que es de Dios. Las graves consecuencias de robarle a Dios lo que a Él le pertenece en concepto de diezmos y primicias. Hermanos y hermanas, trajo la muerte y destrucción de Acán y su familia. Créanme que cuando yo estaba preparando este mensaje dije: ¿lo predico o no lo predico? Fácil es para mí no predicar estos temas, para no exponerme a malas interpretaciones. Pero ¿cuántos serían culpables delante de Dios por mi silencio? ¿Cuántos tendrían que darle cuenta a Dios por no ser advertidos de este peligro? Acán le robó las primicias a Dios. Por favor, mire la pantalla. Entre los millones de Israel, dice el don profético, solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo se atrevió a violar el mandamiento de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aún frente a la muerte que por su causa arrostraba, lo llamó manto babilónico muy bueno. Un pecado lo había llevado a cometer otro, y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Y lo puse en otro color para que mire. Le robó a Dios, ¿qué cosa? Parte de las primicias de la tierra de Canaán. Recuerde usted que Jericó era la primera ciudad que fue conquistada. Y Dios dijo: de esa ciudad solo a Rahab me van a dejar viva. Todo lo demás debe ser quemado, porque esa era la primicia. Pero Acán le robó a Dios parte de las primicias al agarrar el manto babilónico. Muy bueno, dijo él. Y al agarrar plata y oro. Dice: el pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad. Hoy se considera más serio el pecado del adulterio, el pecado de el asesinato. Pero ¿quién considera como algo delicado el pecado de la codicia? Dice: mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento, que dice: ¿qué cosa? ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás. La historia de Acán nos enseña
la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. Estoy leyendo en Patriarcas y Profetas, página 470. Por todo lugar, dice, ese pecado de la codicia, se ve su viscosa huella. Es un mal que existe, no solo en las esferas seglares del mundo, sino también en ¿dónde, hermanos? En la iglesia. Cuán común es encontrar entre sus miembros de la iglesia egoísmo, avaricia, ambición, descuido de la caridad y retención de los diezmos y primicias. Entre los miembros de la iglesia que gozan del respeto y la consideración de los demás, ¿hay qué cosa? Hay, desgraciadamente, ¿qué cosa, hermanos? Muchos acanes. Oh, hermanos, qué solemne este mensaje. Hay muchos acanes que retienen los diezmos y las primicias. En los miembros, dice, de la iglesia que gozan de respeto y la consideración de los demás, hay muchos acanes que retienen los diezmos y las primicias. ¿Cuántos creen que Dios está hablando, hermanos? ¿Podemos decir, habla Jehová que tu pueblo oye? Oh, hermanos, Dios le dijo a Josué, revisa en el campamento y mira quién ha hecho esto. Y no vas a tener otra victoria, le dijo, de aquí para allá, mientras no descubras esto. La vergüenza que has tenido ahora al caer derrotado con una ciudad tan pequeña, esto lo vas a tener más seguido, a menos que hagas una revisión. Hermanos y hermanas, ¿habrá algún Acán en nuestra familia? ¿Habrá algún Acán en nuestra familia que está reteniendo los diezmos y las primicias del Señor? ¿Que está reteniendo los diezmos y las ofrendas? ¿Habrá algún Acán? ¿No debería el padre y la madre revisar si hay algún Acán en la familia? Si hay un esposo que está siendo infiel, que no está siendo correcto y honesto con Dios, que no le da el diezmo al Señor lo que es, sino que le da lo que Él quiere. El otro día alguien me mandó algo por ahí. Y yo solo dije, qué triste. ¿Cómo se engañan? Mandó algo y le puso diezmos y ofrendas. Y no era ni siquiera el diezmo, pero le puso diezmos y ofrendas. Lo que hice fue orar por él. Orar por él, porque no sabe el daño que se está haciendo. Hermanos, ¿habrá algún Acán en la familia? ¿Habrá algún Acán aquí en la iglesia? Que retiene los diezmos del Señor y las primicias. Oh, hermanos, Dios nos libre. Y si lo hay, el Señor le hace la invitación ahora. Venid luego y pongámonos a cuenta. Y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ven luego y pongámonos a cuenta.
Pero las primicias no terminan en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Cristo es la primicia del cielo. Cristo es el primer y mejor regalo del Padre. Cristo es la garantía de la cosecha final. Mire cómo lo dice Pablo, Colosenses 1, 17 y 18. Colosenses 1, 17 y 18. Dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos y hermanas, noten ustedes, Cristo está siendo presentado aquí como el que es el principio. O sea, Él es el origen de la nueva creación. Él es el inicio de una nueva humanidad redimida. Oh, hermanos, por eso dice Pablo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Porque Él es el principio de una nueva humanidad redimida. Es decir, hermanos, en Cristo comienza una nueva historia para el pecador que se arrepiente de sus pecados. Así que Él es el principio, el origen, la fuente. Pero también dice que Él es el primogénito ¿de qué cosa? De entre los muertos. Es decir, hermanos, Él tiene la supremacía en la resurrección. Primogénito aquí no significa primero en ser creado, no, sino que significa el primero en rango y autoridad. Cristo es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado y eterno, y garantiza la resurrección de los suyos. Es cierto que Moisés y Lázaro fueron resucitados antes de que Cristo saliera de la tumba, pero ellos lo hicieron en virtud de la resurrección de Jesús, porque solo por Cristo es que ellos volvieron a vivir. Porque, hermanos y hermanas, Cristo es las primicias o la primicia de todos, ¿qué cosa? Los que durmieron. Así lo dice 1 Corintios 15, 20. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15, 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, al llamar a Cristo primicias, Pablo enseña que su resurrección no es un evento aislado, sino que su resurrección es el inicio de la gran cosecha. Esa cosecha de todos los que han muerto en Cristo y de los que estarán vivos cuando Él regrese. Los que durmieron, que se menciona aquí, es una expresión bíblica para la muerte del creyente, indicando, hermanos, que la muerte del creyente no es final, sino temporal. Es como un sueño del cual Cristo le va a despertar. La enseñanza doctrinal aquí en este versículo es clave, porque nos dice que su resurrección
es la garantía de la victoria final. Hermanos y hermanas, si Cristo, la primicia, ya fue levantada, la cosecha es segura. Amén, hermanos. Amén. Si Cristo, la primicia, ya fue levantada, la cosecha es segura, porque ha sido Dios quien nos dio esa primicia. Miren que como es Dios. Dios no nos pide algo que Él no haya dado primero. El principio de las primicias comienza en el corazón de Dios. Porque de tal manera, ¿qué cosa? Que dio lo primero y lo mejor que tenía. Lo primero y lo único que tenía. Las primicias se originan en el corazón de Dios. Dios no te pide algo que Él no haya hecho primero. Dios no te pide que des algo que Él no haya dado antes. Dios dio a Cristo y lo levantó de la tumba como las primicias de todos los muertos, garantizando que la cosecha es segura, porque los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. Oh, hermanos y hermanas, pero hay algo más que quiero decirles hoy. Y es que las primicias tienen una conexión con el tiempo del fin. Especialmente con el remanente final. Abramos Apocalipsis capítulo 14, versículos 3 y 4. Apocalipsis 14, versículos 3 y 4. Aquí leemos lo siguiente. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, ¿como qué cosa? Como primicias para Dios y para el Cordero. Hermanos y hermanas, llamar a los 144,000 primicias significa que representan un pueblo consagrado completamente al Señor. Llamar a los 144,000 primicias significa, hermanos, un gran anticipo de la cosecha de redimidos, una evidencia de que la obra de la redención es completa y victoriosa. Noten ustedes, hermanos, cómo he llamado aquí el pueblo del tiempo del fin. He llamado primicias, no sobras. Es llamado consagrados, no tibios. Es llamado leales, no divididos. Oh, mis hermanos y hermanas, antes del juicio final, Dios presenta aquí a todo el universo un pueblo que dice: todo mi ser pertenece a Dios. Porque la primicia, eso es lo que dice, que eso pertenece a Dios. Y cuando los 144,000 son llamados primicias, es porque ellos son personas que pertenecen completamente a Dios. Son personas consagradas completamente a Dios. Y así, hermanos y hermanas, hemos visto que las primicias no es solo dinero, pero como dice ahí, tampoco lo excluyen. Es una señal, hermanos, de una entrega total. Dios no quiere solo tu dinero. Dios quiere, hermano, hermana, tu corazón. Y cuando Dios tiene tu corazón, el dinero no es un problema.
A ver si el pueblo puede decir amén a esto que dije. Dios quiere tu corazón. Y cuando Dios tiene tu corazón, el dinero no es problema. Pero qué problema el que hacemos con el dinero. Qué problema el que hacemos. Hermanos, entreguémosle nuestro corazón al Señor. Entreguémosle nuestro corazón al Señor para que el dinero deje de ser un problema. Hermanos y hermanas, en el tema de hoy, las primicias no es solo dinero, es una señal de consagración para el tiempo del fin. Dios nos está haciendo en este mensaje un llamado doble. Número 1, consagrar nuestras vidas como primicia para Dios. Esto incluye, hermanos, tu tiempo por la mañana. Antes que darle tu tiempo en la mañana a la red social que más te gusta mirar, antes que darle tu tiempo en la mañana, dale la primicia de tu tiempo a Dios, orando y estudiando la Biblia. Les voy a contar algo que me pasó. Siempre me gusta que me pase a mí para que se los pueda contar, porque así si les pasa a ustedes dicen, bueno, pues al pastor también le ha pasado. Un día, algunos me dicen, pastor, ¿y usted por qué manda tan de madrugada a la lección de escuela sabática? Y yo les digo, porque se me ve el sueño. Se me ve el sueño y entonces pues me levanto mejor y hago mi trabajo. Pero un día mandé la lección de escuela sabática a todos. Y cuando estaba del YouTube mandando, había allá abajo no sé si reportaje, una cosa, un video de algo que me llamó la atención. Pero me llamó la atención. Cuando yo estaba mandando la lección de escuela sabática y todo lo que mandé, yo no había todavía arrodillado, orado para darle gracias a Dios por la vida. Pero me llamaba la atención eso. Y yo quiero ver eso, dije, porque me interesaba. No era nada malo, era una cosa que me llamaba la atención de mi país, El Salvador. Y hermanos, no pude más, el pobrecito le dio allí. Y comenzó a mirarlo. Me pasé como 30 minutos viéndolo y no terminaba. Entonces dije yo, esto está muy largo, está muy interesante, pero está muy largo, después lo voy a ver. Puse el teléfono y me arrodillé. Y comienzo a hablar con Dios. Y le digo, hace ratos le digo que me levanté. Y te doy gracias por la vida que me has dado. Porque estoy mirando, estoy respirando, estoy escuchando y estoy pensando. Estoy viendo. Gracias. Pero si ya hubiera pecado en algo, le dije, te pido que me perdones. ¿Y qué creen que vino a la mente? La primicia de tu tiempo que me correspondía a mí, se la diste al video que viste en el YouTube. Te la pasaste 30 minutos mirando, cuando bien pudiste haber tomado la Biblia y esos 30 minutos meditado en mi palabra. Así que me robaste la primicia de mi tiempo. Y, hermanos, en ese momento yo empiezo a pedirle perdón a mi Señor. Perdóname, Padre, le dije, tienes razón, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y hermanos, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado alguna cosa como esta? Levanten la mano y son valientes. A nadie le ha pasado, mire qué gente más aquí correcta. No, yo sé que a varios de ustedes les ha pasado. Pero hermanos, ¿cuál es el mensaje que quiero darles? Que en este mensaje de las primicias, el primer llamado de Dios es
entrégale tu vida como primicia al Señor, incluyendo tu tiempo. Es decir, hermano, hermana, antes de darle tu tiempo a la red social que te gusta mirar, dale la primicia de tu tiempo a Dios, orando y estudiando su palabra. El otro mensaje o el otro llamado que Dios nos da en este tema que les traje es que Dios nos hace el llamado también a decidir honrarlo con el primer salario del año, que todos los años a principio su servidor les invita a hacer. Dios nos está haciendo un llamado a honrar a Dios con el primer salario del año como la primicia para Él. No por presión ni por obligación, sino por amor y fe. Hoy Dios no pregunta cuánto tienes, sino quién es primero en tu vida. Honrar a Dios, hermanos, no empobrece. Lo que empobrece es vivir sin Él en primer lugar en nuestra vida. Lo voy a repetir. Honrar a Dios no empobrece. Lo que empobrece es vivir sin Él, dándole el primer lugar en nuestra vida. La Biblia dice que hay quienes reparten, ¿y qué cosa? Y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen ¿a qué? A pobreza. De manera que hoy, cuando Cristo Jesús está por venir, quiero invitarles, mis hermanos, a que confiemos en Dios, consagrándonos a Él, a darle no lo que sobra, sino lo primero, nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos. Quiero invitarles a que se arrodillen allí donde están y que se entreguen a Dios como primicia para Él. Quiero invitarles a que allí donde están se arrodillen y reconozcan a Dios como el dueño de su vida, como también como el dueño de todo lo que tienen, y que confíen en Él para el resto del año. Yo lo voy a hacer también aquí. Vamos a arrodillarnos. Padre Celestial, gracias por prepararnos para ir al cielo. Gracias por hacernos saber lo que se requiere de nuestro carácter para ir al cielo. Nosotros sabemos, Señor, que en el cielo todo es generosidad, dadivosidad. Y no habrá lugar para un codicioso, avaro o egoísta. Y al presentarnos este mensaje, tú sin duda has buscado que nos desprendamos del egoísmo, de la avaricia y de la codicia, y que te reconozcamos como el dueño de todo. Señor, te pedimos que nos perdones por las veces que no hemos sido fieles, por las veces que te hemos robado tus diezmos o tus primicias. Perdónanos, Señor, por las veces que no has sido primero en nuestra vida, sino que has recibido las obras. Perdónanos, Señor, las veces que no hemos entendido de qué se trata la mayordomía, que es reconocerte a ti como el dueño de todo y darte a ti lo primero por cuanto tú te lo mereces. Padre, en esta hora te ruego que este mensaje cada hermano, hermana aquí lo pueda procesar en su mente y que tu Espíritu Santo le convenza. Y que todos aquí, Señor, podamos ser fieles y leales a ti. Que no seamos como Acán, que retiene lo que es tuyo, sino que con honestidad te entreguemos inmediatamente lo que a ti te pertenece. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo fiel, un pueblo del cual tú estés honrado y contento por nuestra fidelidad. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos
que te proveas de esta congregación y de los que están mirando en sus casas, que te proveas de todos aquí en este sermón, que te proveas, Señor, de mujeres, de hombres, de jóvenes y niños leales y fieles a ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuando te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuando te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Hermanos, si ustedes se fijaron en la primera estrofa, dice: oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle cuánto a Él. Todo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él. Oh, hermano, hermana, esa es la esencia del mensaje de esta mañana. Confiar en Dios y entregarle todo a Él. Mi vida, mi tiempo, mis recursos, diezmos, ofrendas, primicias, todo es de Él. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él. Y luego esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. ¿Cuántos quieren ser fieles al Señor? Vamos a arrodillarnos para pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo. Amante Padre, qué hermoso canto con el cual hemos terminado este mensaje, diciendo: oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, no dudar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Padre, te rogamos que nos ayudes de verdad a confiar. De verdad, Señor, te pedimos que nos ayudes a creer en tus promesas y a entregarte, como dice este himno, todo a ti. Señor, tú lo entregaste todo por nosotros. Tú entregaste todo el cielo en tu Hijo por nosotros. Y tú esperas que nosotros también te lo entreguemos todo. Y sin embargo, Señor, de una manera tangible, dices: entréguenme diezmos, ofrendas y primicias, y todavía quédense con la mayor parte. Oh Señor, te rogamos que de ahora en adelante y en este año 2026 seamos mayordomos fieles, seamos hermanos y hermanas que confían en el Señor y le entregan todo lo que Él pide.
Te rogamos, Señor, que nuestro corazón sea tuyo. Si nuestro corazón es tuyo, nada de lo demás que tengamos será un problema, ni siquiera el dinero. Así que, Padre, toma nuestro corazón, entronízate en él y desde allí gobierna nuestros deseos, nuestros planes, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Desde allí incluso gobierna nuestras prioridades. Y que seas tú lo primero siempre en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.